Muy bien, todavía se están uniendo. Muy bien, entonces ahí ya estamos grabando, ¿no? Vamos a compartir, entonces vamos por la segunda parte. Eh, Aquí vamos a ver algunas dermatitis de la zona perineal, de la zona del pañal, ¿no? Que muchas veces la conoce la gente como pañalitis, ¿no? Yo nunca he visto un pañal inflamado, así que ese término no es pues, correcto. Entonces, lo que realmente sería es una dermatitis de la zona del pañal, por decir así, ¿no? Pero cuando hablamos de generalidades, dijimos que en las diferentes partes de la piel hay diferentes características, ¿no? En la zona del pañal confluyen varias cosas. La una que es un lugar cubierto por la tela del pañal, ¿no? La otra que es un lugar en que está más abrigado y por lo tanto suele haber más sudor que el resto, sobre todo porque es zona de pliegues, ¿no verdad? Y la otra que es un lugar que con frecuencia se contamina con heces o con orina, ¿no? Porque estamos hablando de un bebé que no tiene continencia urinaria. Entonces, eso da lugar a que pueda haber varios tipos de dermatitis, ¿no? Lo que la gente le dice pañalitis es un término pues muy genérico, puede haber varias cosas. Entonces, aquí vamos a tener que distinguir esta que vemos aquí, que es lo que llamamos la dermatitis amoniacal, ¿no? ¿Verdad? Ustedes se acuerdan lo que es el amoníaco, ¿no es así? ¿Se acuerdan lo que es el olor amoniacal? ¿A qué es el olor, a qué huele el amoníaco? Ahorita, A orina. La orina contiene amonio y contiene amoníaco. Entonces, se llama dermatitis amoniacal porque es dermatitis por la irritación directa de la orina. Entonces, como es la irritación directa de la orina, tiene esta característica. Es una dermatitis que suele verse más en las zonas más elevadas de la piel y menos en los pliegues, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no sé, ¿pueden ver el cursor? Sí, sí, doctor. en la Sí, flecha. doctor. Bueno, Sí, se si puede ustedes se ver. dan cuenta, los pliegues están menos afectados que los otros sitios, ¿sí? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, los pliegues se ven menos afectados que los otros sitios. De hecho, algunos dicen que se puede reconocer porque suele tener forma de W, ¿no? ¿Ya? O sea, tiene siempre unas partes que respeta más, que es justamente en las ingles. Lo cual es importantísimo para diferenciarlo, miren aquí también, es importantísimo para diferenciarlo de cuando hay contaminación fúngica, cuando hay hongos, porque los hongos, por el contrario, suelen afectar más donde hay pliegues, porque donde hay pliegues hay calor y hay humedad y sudor, y eso favorece el crecimiento de los hongos. Entonces, cuando el fondo de los pliegues está más irritado, suele, solemos pensar que hay infección por hongos. Pero cuando el fondo de los pliegues es el menos afectado, entonces podemos pensar que es una dermatitis amoniacal. La orina y muchas veces las heces es lo que produce esa irritación química. ¿Sí? Entonces, lógicamente el tratamiento va a ser diferente porque una cosa es darle una crema antifúngica y otra cosa es ponerle qué sé yo, una crema de óxido de zinc o algo que lo proteja, ¿no verdad? Una pasta, algo, ¿sí? Bueno, entonces, eso es una dermatitis amoniacal y está clara su presentación clínica, ¿no verdad? Por supuesto que la dermatitis amoniacal y la dermatitis por hongos pueden coexistir, ¿no? Pero la forma simple o la forma, cuando hay una sola etiología, entonces esta es la manera de distinguirlas. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Hay otra cosa que puede producirse y es la dermatitis de contacto por el pañal, ¿sí? La dermatitis de contacto por el pañal
es completamente diferente a esto. No se debe confundir clínicamente. Simplemente los médicos pueden confundirla nada más porque creen que porque el pañal está ahí, ahí se va a irritar. No. La dermatitis de contacto por el pañal se la ve en otro sitio, se la ve en el borde del pañal, ¿sí? Donde está el elástico del pañal. Como pueden ver, la distribución es completamente diferente. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, la dermatitis de contacto por el pañal, usted la ve en la zona de donde está terminando el pañal, donde está el borde del pañal. Miren, eso es una dermatitis de contacto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos dermatitis de contacto, pero esta no es del pañal. Lógicamente, la dermatitis de contacto puede ser del pañal, ¿no? Entonces, esta es una dermatitis de contacto. Qué cosas pueden dar dermatitis de contacto? Prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero hay algunas que son más frecuentes. Por ejemplo, en los hospitales se ve muy frecuentemente esto, la dermatitis por los esparadrapos, ¿sí? Cuando le ponen esparadrapo para sostener lo que no se saque la vía, para sostener cualquier cosa, ¿no? Eh, Aquí la dermatitis de contacto puede ser de contacto al níquel, que es lo típico, la dermatitis de los aretes, ¿no? Ustedes saben que hay muchas mujeres que tienen orejas caras que solo aguantan oro, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa dermatitis de contacto por arete, que es bastante frecuente, ¿no? Esta dermatitis de contacto, ¿por qué creen que es? Por el chupón. Esa es una dermatitis de contacto por el chupón. Miren ahí, ven la forma típica, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué creen que es esa dermatitis de contacto? En un juguete, ¿no? Por las tatuines. Dermatitis de contacto por tatuajes, ¿no? Ya la mayoría de las tatuajes no producen esto, pero en algunos contienen sustancias que pueden producir dermatitis de contacto. Le quedó el tatuaje ahí. Urticaria. Aquí hablamos de otro tipo. Cuando hablamos de una urticaria, la lesión elemental que la define es ¿cuál? El abón. El abón. El abón o la roncha. El abón o la roncha es una lesión que puede ser como con forma de pápula o con forma de placa, pero con edema histológicamente. Entonces suele ser una lesión no tan eritematosa como otras. No puede ser eritematosa, pero muchas veces no es tan eritematosa como otras. Incluso a veces es un poco pálida y sobre todo de una consistencia particular, ¿no? Por el edema. Entonces, esta urticaria puede parecerse a muchas otras cosas, pero tiene una característica y es que aparece de manera bastante rápida, repentina y con el antecedente del alérgeno, ¿verdad? Entonces, el paciente comió un ceviche, un pescado, una sopa de camarón o tomó algún remedio, le dieron algo a lo que es alérgico y bruscamente en cuestión de minutos o de horas aparece una erupción con estas características, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, estas
esta es una reacción alérgica, ¿no verdad? ¿Ya? Entonces encontramos unas placas, en este caso rosadas. Miren que no es que no hay eritema, pero no se ve pues el color tan rojo como en otras veces. Incluso aquí, por ejemplo, hay eritema, pero hay eritema en la base, ¿no? La pápula propiamente es más clara que el resto, si se dan cuenta, ¿no? Eso es muy característico de algunos tipos de urticaria. Aquí sí tenemos eritema en las placas y algunos tienen esta morfología. Miren ustedes que aquí usted podría pensar que es una tiña, ¿no verdad? Pero una tiña aparece primero en el centro y luego se va expandiendo y luego va confluyendo. En cambio aquí, esto aparece en cuestión de minutos, de horas, después de haber tomado algo, aparece bruscamente, rápidamente, ¿sí? En todos lados al mismo tiempo. Entonces, la presentación clínica hace notar pues que no es una tiña, ¿verdad? Aunque evidentemente en un momento dado en la foto o en un dado, si no tiene usted la historia, puede parecer, porque igual es pruriginosa, igual puede tener esta forma, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo acá, ¿sí? Entonces estos son casos de urticaria. El angioedema también es una reacción alérgica, pero como su nombre indica, ¿qué significa angioedema? Edema de vasos. Tema de los vasos. Correcto. Entonces, es un edema producido por una reacción vascular, ¿no verdad? Entonces, en el angioedema también hay un antecedente de un alérgeno y también se produce una reacción rápida. Es típico, por ejemplo, las reacciones en la cara, ¿sí? El paciente se comió un ceviche y un ratito después de comer el ceviche empieza a picarle la boca. Empieza a sentir que se quiere rascar la boca, la cara, le pica el paladar, le pica el cuello y se le empiezan a hinchar los labios o se le empiezan a hinchar los ojos, se le empieza a hinchar toda la cara. ¿Sí? Miren, usted llega a ese paciente a ese hospital y entonces usted dice, ahí está, síndrome nefrótico, ¿no? Pero si usted no hace la historia clínica, lógicamente que se le puede ocurrir cualquier causa de edema, ¿no verdad? ¿Ya? O lo llevan eso y usted que se inyectó ahí algo para que se vean sexy los labios. No, ahí está un caso de angioedema, miren, ¿ya? No van a creer que se fue a hacer ¿no? Eso es un angioedema. Y el problema con el angioedema, y por lo cual tiene que tener mucho cuidado, es que puede progresar rápidamente a edema de glotis, a edema de laringe. Y eso puede obstruir la vía aérea y provocar la muerte por asfixia. Puede requerir una traqueostomía de urgencia, ¿sí? Todos estos son casos de angioedema. Ahí a usted le puede parecer que es una celulitis periorbitaria, si no tiene el antecedente, ¿no? Miren ese angioedema de acá, ¿ya? Otra reacción que no siempre es con antecedente alérgeno, a veces puede ser producido por infecciones, que también es una reacción inmunológica, pero no siempre es tan claro el antecedente de alérgeno, es el eritema multiforme. Y del eritema multiforme hay dos variedades, el eritema multiforme menor y el eritema multiforme mayor. La lesión, la lesión típica del eritema multiforme es la lesión en diana, ¿sí? La lesión en diana, ahí es muy típica, no siempre se la ve tan bien formadita. ¿Pero qué significa multiforme? Múltiples formas. Diferentes formas. Entonces, eh, debería llamarse dianiforme, ¿no? Pero resulta que se llama multiforme, realmente no porque las lesiones sean
diferentes entre sí, sino porque están en diferentes estadios, ¿no? O sea, hay unas que recién aparecen y otras que ya han crecido y otras que ya se ven como dianas típicas. Entonces, por eso, cuando usted lo ve en conjunto, ve lesiones distintas, ¿no? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, esa es una, miren, todos esos son casos de eritema multiforme. Como suelen tener un antecedente de alérgeno, no siempre. Entonces, muchas veces puede solaparse o puede tener un cierto parecido con las urticarias, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero esa lesión típica indiana hace que usted dé el diagnóstico de eritema multiforme. Ahora, este eritema multiforme asimismo aparece bruscamente y se ha descrito mucho en reacciones a medicamentos, ¿no? ¿Sí? El eritema multiforme mayor se diferencia del menor en que hay enantema. ¿Qué es un enantema? Un eritema de las mucosas. Correcto. Lesión. Entonces, cuando hay una erupción cutánea en piel solamente, eso lo llamamos un exantema. Pero cuando esa erupción se encuentra en mucosas, entonces lo llamamos enantema. El eritema multiforme menor es solamente exantema. El eritema multiforme mayor tiene exantema y enantema, o sea, están afectadas las mucosas. Es importante la afectación de las mucosas y puede ser muy grave porque la afectación de las mucosas puede dificultar la alimentación, incluso puede dificultar a veces un poco la respiración, pero sobre todo porque dificulta la alimentación. Y eso puede, pues, agravar a la larga al paciente, porque eso puede durar una semana, varios días, una semana incluso, ¿no? Como también le puede ocurrir a las urticarias. Pueden durar varios días. Entonces, este eritema multiforme mayor, la mayoría de los médicos lo conocen con otro nombre. Lo conocen como síndrome de Pip Johnson. Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es el eritema multiforme mayor. Entonces, observen la afectación de las mucosas, ¿sí? ¿Ya? Entonces ven cómo no solamente es la piel, los labios, y fíjense que está la boca cerrada más que nada porque les duele hasta abrir la boca, les duele comer. Muchas veces tienen que alimentarse con un sorbete, tomar un poquito del líquido porque eso es todo lo que aguantan. En ocasiones han tenido que ponerle sonda para alimentarlos. Miren esto, ¿ya? El síndrome de Steven-Johnson era muy temido como reacción a la penicilina y como reacción a las sulfas, pero puede ser producido con muchas otras medicamentos y también con otro tipo de alérgenos, incluso alimentarios, ¿no? Pero es más frecuente como reacción medicamentosa, ¿sí? Era muy famoso como posible reacción por penicilina, los alérgicos a la penicilina o a las sulfas, a las sulfonamidas, etcétera, ¿sí? En los pacientes alérgicos a esta sustancia. ¿Ya? Este es otro síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? ¿Ya? Durante la fase de curación puede parecerse al síndrome de piel escaldada estafilocócica. A veces hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Sí. Miren que aquí, ahí donde lo ven, ya está como que para dar de alta, ¿no? Porque eso lo que tiene es una gran lesión hipocrómica residual, o sea, después de que se ha desprendido la piel enferma, ¿no? Solo que ha quedado prácticamente una cicatrización, una hipocromía residual, ¿no? Eso ya este, le queda durante bastante tiempo, puede ser que vaya mejorando con los meses o los años, ¿no? Muy bien, eso fue la segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sí, doctor, ¿por qué se producía la última que vimos? ¿Cuál? El síndrome de Steven Johnson. El eritema multiforme, tanto el menor como el síndrome Steven-Johnson, se suelen producir como reacciones inmunológicas, como reacciones alérgicas. Lo que pasa es que en algunas ocasiones la reacción inmunológica no es a un alérgeno típico, ¿no? Como, qué sé yo, como que comas pescado, como que tome camarones o que te den penicilina, sino que a veces también se lo ve como reacción inmunológica ante algunas infecciones. Entonces a veces lo ves no como reacción a un alimento o a un esto, sino con el antecedente de haber tenido una infección viral o de haber tenido alguna cosa de esas antes, ¿no? Bien. Pero igual es una reacción inmunológica. Listo, doctor, gracias. Ya. Bueno, entonces vamos con la tercera parte. ¿Ya? En la tercera parte vamos a ver, vamos a comenzar viendo una, em, ahí sí ven, ¿no? Un tipo de dermatitis que es, eh, vamos a comenzar viendo la miliaria, ¿no? La miliaria es más conocida entre la gente como Sarpullido. sarpullido, ¿no verdad? El sarpullido. Y hay dos tipos, ¿no? La miliaria cristalina y la miliaria rubra, que en realidad es importante conocerlo porque son dos aspectos diferentes, se las ve diferentes, pero realmente su significado no es muy distinto, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando vimos las lesiones en el recién nacido, vimos esto que era el milium, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que dijimos que es una hipertrofia glandular transitoria, ¿no verdad? Este milium, algo muy parecido, pero en el resto de la piel, es lo que llamamos miliaria. Es el resultado del taponamiento, de la obstrucción y acumulación de líquido en las glándulas sudoríparas. Es típico entonces que el sarpullido, la miliaria, se produzca cuando hace calor, ¿no verdad? Es la típica erupción por calor, porque la persona suda, ¿sí? Y entonces en algún momento ese exceso de sudoración puede llegar a producir una sedimentación que hace que se obstruyan todas estas glándulas al mismo tiempo y se acumule ese líquido y se produzca esto, ¿no? Una erupción que, como se darán cuenta, es eh, prácticamente generalizada, mucho más frecuente, digamos, mucho más intensa en los lugares donde se está cubierto de ropa, ¿no verdad? O donde se suda más, por ejemplo, en la espalda, ¿no? En el tórax, ¿sí? Donde se está más abrigado, ¿ya? Si nos acercamos, esta miliaria, en el caso de la miliaria cristalina, tiene unas digamos, microvesículas, ¿no verdad? O sea, es una erupción vesiculosa, vesículas pequeñitas, porque son apenas las glándulas sudoríparas ahí hechas como si fueran pequeños quistes, ¿no? ¿Ya? Ahí está, lógicamente que ahí está con mucho aumento, ¿no? ¿Sí? Pero para que vean el color de eso, ¿sí? La miliaria rubra es algo muy parecido, pero la obstrucción es un poquito más profunda y eso hace que se dilaten también vasos sanguíneos y se lo vea de color rojo. Por eso se llama rubra, pues, ¿no? ¿Ya? En vez de cristalina. Entonces, pero tiene prácticamente el mismo significado y lo característico, pues, es que aparece cuando hace calor. Cada vez que hace calor, cada vez que está muy abrigado, cada vez que está sudando, le aparece y se le alborota eso. Y por lo tanto, se alivia con lociones refrescantes, ¿no? ¿Ya? O simplemente
descubriéndolo ¿cómo es? Y poniéndole el aire acondicionado, poniendo ventilador, mejorando el ambiente. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, esto es lo que llamamos la miliaria. La dermatitis atópica. Aquí hay que tener cuidado porque mucha gente confunde la dermatitis atópica por el hecho de llamarse atópica. Uno se imagina atopia, alergia, entonces lo suelen confundir con la urticaria, lo suelen confundir también con la dermatitis de contacto porque dicen algo le dio alergia, ¿no? ¿Verdad? Entonces son cosas muy distintas. La dermatitis atópica, efectivamente, hay una predisposición alérgica en el organismo y muy probablemente sea un paciente que tiene también otras alergias. Pero la presentación clínica es bastante distinta de la urticaria o de la dermatitis de contacto. Es una dermatitis crónica. Es una dermatitis que acompaña prácticamente toda la infancia. Es una dermatitis que comienza desde que es bebé. Y es una dermatitis que afecta lugares típicos de la piel. Y no solamente eso, sino que los lugares típicos van variando de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, cuando estamos hablando del bebé, la dermatitis atópica típicamente aparece en las mejillas. Estas cosas pueden variar, ¿no? Pero esto es lo más típico, que la dermatitis atópica en el bebé afecte, por ejemplo, las mejillas, ¿sí? ¿Ya? Esos son niños con dermatitis atópica. ¿Sí? Habitualmente, el siguiente paso es que se curen las mejillas, pero aparezca la lesión en zonas de flexión, en zonas grandes de flexión. Entonces, usted ve en la región poplítea, miren aquí, fíjense que más que el tipo de lesión es característico el lugar donde está, ¿no? Porque a veces se ven diferentes de un paciente a otro, ¿no? Pero el lugar donde está su clásica simetría, es simétrico, ¿ya? Y su evolución con el tiempo es muy típica. La región antecubital, delante del codo, ¿sí? Zonas típicas de flexión, ¿no? ¿Ya? Y después crecen un poco más y ahora se van a las zonas de extensión. Y entonces usted lo tiene aquí, por ejemplo, en los nudillos, ¿sí? Muchas veces encuentra lesiones de distinta forma en distintos pacientes porque como son lesiones crónicas, se van donde un médico, donde otro médico, donde otro médico y el uno le da la crema de tal y el otro le da la crema cual, el otro le da corticoide, el otro le da antifúngicos, el otro dice que es psoriasis, el otro le da un tratamiento de para qué. Entonces, las lesiones las modifican, ¿no? O el rascado les produce hiperkeratosis o cualquier cosa. Entonces, usted puede ver lesiones que no siempre son típicas, pero los lugares son típicos. Si usted ve esto en otro paciente, por ejemplo, usted puede pensar que esto es una dermatomiositis, ¿no verdad? Pero este paciente no tiene miositis, solo tiene la dermatitis, ¿no? ¿Ya? Y la historia clínica le revela que esta dermatitis ha ido cambiando de lugar. Otro sitio típico es este, delante de los tobillos, ¿no? Este es un lugar bastante típico de la dermatitis. Usted tiene un paciente con una dermatitis allí delante de los tobillos que no tiene idea de por qué será, lo más probable es que sea dermatitis atópica. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando ya son adolescentes, Delante de los tobillos, ¿a qué edad se presentaría? eso varía en la parte porque en esta es una de las cosas que no es tan típica en la edad, ¿no? Porque teóricamente se ve en los niños mayores cuando ya están en zonas de extensión. Lo que pasa es que como la parte de adelante de los tobillos, fisiológicamente debería ser una zona de extensión,
digamos, por anatomía comparada, pero en el ser humano es más una zona de flexión, entonces puede variar la edad, ¿no? Entonces a veces se ven niños más pequeños y a veces en muchachos más grandes. Pero cuando usted ve en este sitio una dermatitis que no tiene otra explicación, simétrica, ¿no? Es muy probable que se trate de ese diagnóstico, porque no hay muchas cosas que den esto, pues, ¿no? A menos que usted sea alérgico a los pasadores del zapato, o, ¿no? Ya, entonces no es tan, no, que tenga una dermatitis de contacto a la parte de en medio de las medias, no, no es O, tan... s- o sea que si se encuentran ahí como que las lesiones, es casi 100% seguro que sea dermatitis Claro, las atópica. lesiones de allí en un niño, las lesiones en ese sitio difícilmente son otra cosa, ¿no? Ya, sí, no hay, digamos, sería mucha coincidencia que justamente se haya pegado dos esparadrapos allí jugando y, y le haya dado alergia, no, sí, no suele pasar eso, ¿ya? Son Doctor, y siempre son simétricas. bilaterales. ¿Cómo? Siempre son bilaterales. Sí. Sí. De pronto a veces predomina un poquito más de un lado que en otro, pero como se darán cuenta en todas las imágenes, las lesiones son bastante simétricas, ¿no? Son muy característicamente bilaterales, ¿no? ¿Ya? Que esa es otra, porque si fuera en un solo lado, usted pensaría, bueno, tal vez se raspó con el borde del zapato, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Cómo es? Las lesiones por el zapato pueden estar allí, pero no suelen estar solo en la parte de adelante, ¿no? Las lesiones por el zapato típicamente están atrás, ¿no? Ya, o en los lados. Bueno, entonces esos son, bueno, y como les decía, y cuando ya son mayores, a veces ya aparecen en otros sitios como el cuello y la espalda, ¿no? O el pecho, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces esa progresión hace que usted sospeche en una dermatitis atópica. La ictiosis. ¿Se acuerdan lo que Doctor, significa? me escucho, disculpe. Dígame. Antes de que pase al otro tema. Ujú, Lo que pasa es que yo he vivido toda mi vida con dermatitis ujú. atópica. Entonces, lo que usted decía del tratamiento de que uno cambia de doctores, bueno, yo aquí en Guayaquil anduve por todos los dermatólogos y ahora último me volvió a salir, pero en la cabeza. O sea, Ujú. tenía full dermatitis en todo el cuero cabelludo. Entonces, no sé si usted tiene como que un tratamiento adecuado o cuáles son los pasos a seguir. Porque, por ejemplo, en los brazos yo aún tengo, pero ya es más controlado. Pero cuando Ujú. tengo, o sea, el cambio de clima, o sea, ya sabe que en la dermatitis esto afecta el sol, el sudor, Claro, y el estrés. el estrés, ajá. Y Sí, tienes que entonces, dejar de estudiar medicina, sí, me metí mal a la carrera. cambiarte de profesor de pediatría y esas cosas. ¿Cómo es? Sí, allí, bueno, pero ya tú me estás haciendo es consulta médica. ¿Cómo es? No, lógicamente no te voy a cobrar, pero eso escríbeme al celular, porque ahorita no estoy hablando de tratamiento. Porque eso hay que hacer un plan, porque eso no es, o sea, yo te podría decir, para una exacerbación podemos usar corticoides, pero eso Claro que eso es lo que he usado la mayoría del tiempo. pero eso es una exacerbación, porque lo que hay que hacer es cuidarlo a largo plazo, porque si te estás poniendo corticoides todos los días durante toda tu vida, lo que vas a tener es zonas de atrofia y efectos colaterales, ¿no verdad? Entonces ahí lo que hay que cuidar varias cosas, ¿no? Hay que cuidar desde el estrés, y, cómo es el clima, hay que cuidar la lubricación de la piel, hay que ver si no hay otras cosas agregadas, porque a veces se le agrega, por ejemplo, una dermatitis seborreica o se impetiginiza o las lesiones por rascado, ¿no? Entonces hay que cuidar varias cosas. Eso es más, eso tenemos que hablar más largo, ¿no? Bueno, entonces, eso te digo, eso hablamos en otro momento o me escribes. Ya. Ahora, Ya. en la ictiosis. Cuando hablamos de la ictiosis, ¿se acuerdan lo que significa ictio? Lo que es un ictiosaurio, o lo que es un ictiólogo, no, nada. Bueno,
Ujú. Busquen en internet imagen de un ictiosaurio, a ver, ¿ya? O busquen qué es un ictiólogo. Mm, Como un tipo de pez. Ajá, Ese gran reptil marino con aspecto de pez y delfín. Parece pez espada. exacto, muy bien. ¿Y qué es un ictiólogo? Especialista que estudia los peces. Muy bien, entonces, ¿qué es ictio? Pez. ¿Pez? Muy bien. Incluso en la televisión a veces han salido reportajes de los niños pescados, ¿no? ¿Ya? Eso es una ictiosis. ¿Qué es lo característico de los pescados, de la piel de los pescados? Las escamas. La escama. Las Cama. escamas, ¿no? ¿Verdad? Esta es una dermatitis grave, congénita. Los niños nacen con una dermatitis muy severa, muy intensa, que les produce una gran descamación en algún momento, ¿no? ¿Verdad? Descamación en placas gruesas. Entonces, estos no es una sola enfermedad, en realidad son varias formas, varios trastornos genéticos, pero tienen en común que son genéticos, son congénitos y son graves y producen una gran descamación. Entonces, pueden tener diversas formas clínicas. Por ejemplo, se ha descrito el bebé colodión, el bebé arlequín, ¿no? ¿Sí? Eh, Muchas veces afecta la piel y también, por ejemplo, en este caso usted puede ver el edema del interior de los párpados, ¿no? De la conjuntiva, ¿no? O a veces hasta de los ojos, ¿sí? ¿Ya? Eso podemos encontrarlo como en este caso en una fase eritematosa, ¿ya? Pero muchas veces progresa rápidamente a la fase descamativa típica, ¿no? Ya parece que tuviera escamas. ¿Sí? ¿Ya? Escamas gruesas. Es una piel que tiene que cuidarse todo el tiempo porque, como ustedes saben, la piel es un órgano, una barrera inmunológica. Y el hecho de tener una lesión tan grave en toda la superficie hace que estén expuestos a infectarse. Estos niños muchas veces se mueren de pequeñitos por sepsis, no precisamente por la dermatitis en sí, se mueren por la infección. Estos pacientes tienen que estar constantemente lubricándose la piel, ¿sí? Estos pacientes tienen que estar con tratamiento desde que nacen todo el tiempo, porque si se logra evitar eso, pueden llegar a vivir bastante. Lo que pasa es que muchos se mueren en la etapa de lactancia por las infecciones, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, miren eso, entonces ahí usted lo ve en situaciones críticas, ¿no? ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan de Harley Quinn? ¿Mm? En Batman. En, ¿En qué películas que salió ahora? En Escuadrón Escuadrón Suicida. Suicida. ¿Se acuerdan de Harley Quinn, no? ¿Verdad? La novia del Guasón. ¿Ya? Sí. Harley Quinn, ¿ya? Viene de Arlequín, ¿no? ¿Saben lo que es un arlequín? ¿Ah? Un arlequín es los típicos bufones o payasos de la Edad Media. No sé si han visto Harley Quinn en las caricaturas, ¿no? ¿Ya? Los payasos de la Edad Media. De hecho, el guasón que encuentran en las cartas, ¿no? El Joker que encuentran en las cartas es un arlequín, ¿no? ¿Ya? Entonces, este aspecto del bebé arlequín es, esto es lo que hizo dar ese nombre, ¿no? ¿Ya? Esas placas tan gruesas con la inflamación típica de las mucosas, ¿ya? Eso es lo que se llama el bebé arlequín, ¿sí? ¿Ya?
Este fue un caso famoso también que salió en las noticias. Aquí ya después de haber se descamado, llegó a grande esta niña, ¿sí? ¿Ya? Pero como se darán cuenta, es algo que es congénito, acompaña toda la vida, tiene que toda la vida estar cuidando la piel. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? No. Vamos con el siguiente. Sí, una pregunta. Con respecto a ver, tal vez no este, sino lo anterior. ¿Hay alguna predisposición a que la reacción alérgica o inmunológica que un niño tenga sea urticaria o sea angioedema o sea eritema multiforme? Seguramente, pero no es predecible eso. Ujú. Ok. Por lo menos hasta ahora no tenemos manera de O predecir. sea, puede que sea que se presente de todas estas formas clínicas con un mismo alérgeno. Sí, así es. Ok. Bueno, entonces, la siguiente toca la 4, ¿no? Aquí vamos a, la 4 toca, ¿no? Sí, ya. Vamos a ver, estaba. Vamos a ver ya que hemos visto algunas, vamos a ver estos términos que son importantes conocer, ¿ya? Los exantemas en general. Ya dijimos que hay exantemas y enantemas, ¿no? Pero los exantemas generalizados pueden tomar diferentes nombres según el tipo de lesiones que predominen. Como ustedes saben, las lesiones pueden ser máculas, pápulas, pústulas, vesículas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Roncha, todo. Pero hay formas típicas de exantema. Hay el exantema que se describió originalmente en el sarampión, ¿no? El exantema máculo-papuloso generalizado. El exantema en lo que hay, como dicen, puntitos rojos por todos lados, ¿no? El exantema en la que hay un montón de pápulas eritematosas, pequeñas y distribuidas casi uniformemente por todas partes, ¿ya? Ese es el exantema típico del sarampión, que se veía en el sarampión, pero que se ve en muchísimas otras enfermedades, ¿no? Se ve en la rubiola y en muchas otras enfermedades virales. Entonces, ese exantema maculopapuloso, todo exantema así, todo exantema que se parezca al del sarampión, se lo conoce como exantema morbiliforme. Ustedes deben haber escuchado ese término muchas veces. El exantema morbiliforme, ¿qué significa? Significa un exantema que parece sarampión. Eso significa morbiliforme. El exantema maculopapuloso similar al que daba el sarampión, ¿no? Digo dado porque teóricamente ya prácticamente no hay sarampión, ¿no? Y espero que nunca vean sarampión en su vida, mientras mientras los antivacunas no logren que no que vuelva a haber brotes, espero que no haya sarampión. Por el contrario, hay otras enfermedades, de las cuales la más típica es la escarlatina, que producen un exantema que es prácticamente al revés. En vez de tener puntitos rojos sobre un fondo blanco, tiene usted puntitos claros sobre un fondo rojo. O sea, usted tiene un exantema en que la base de la piel, casi toda la base de la piel es roja. Por eso le dicen exantema eritrodérmico. Eritro significa Rojo, Rojo. rojo, ¿verdad? Eritrocito significa célula roja. Entonces, eritrodermia, ¿qué significará? piel Piel roja. roja. Piel roja, ¿no? ¿Verdad? Entonces, un exantema eritrodérmico, la presencia de eritrodermia significa que la piel está roja. Pero este exantema también tiene pápulas.
Lo que pasa es que estas pápulas no son tan rojas en su forma típica, no son tan rojas como el del exantema morbilliforme. Incluso a veces son más claras que la piel circundante, pero sí son elevadas. Entonces, como son casi del mismo color que el resto o más pálidas, más bien parecería como que la piel está como piel de gallina, ¿no? Está la piel roja, pero con elevaciones papulares claras, ¿no? Por eso le dicen a veces exantema en piel de gallina o exantema en papel de lija, porque más bien se palpa, ¿no? Usted le pasa la mano por encima y palpa, ¿sí? ¿No? Exantema en piel de gallina, exantema en piel de lija, son otros términos para lo que se llama exantema escarlatiniforme, ¿sí? Que se ve típicamente en la escarlatina, pero que se puede ver en muchas otras infecciones. O sea, usted puede tener una infección por Coxsackie virus y tener un exantema escarlatiniforme, por ejemplo, ¿no? Cuando estas lesiones exantemáticas forman esto como panal de abejas, como red, entonces se llama un exantema reticular o festoneado. Cuando las lesiones son ronchas, entonces hablamos de un exantema abonoso o urticarial, típico de las urticarias, pues, ¿no? Cuando el exantema no está hecho de pápulas, sino de bombitas de líquido, entonces usted dice, ¿son vesículas o son ampollas? Porque usted sabe que la diferencia entre vesículas y ampollas solo es el tamaño, ¿no? ¿Verdad? Entonces hablamos de un exantema vesículo-ampolloso o vesículo ampolloso, ¿ya? Como por ejemplo el de la varicela, el de la viruela, que también espero que nunca la vuelvan, que nunca la vean, ¿no? Exantemas vesículos ampollosos, ¿sí? Aquí no está, pero también a veces hay lo que se llama exantemas, porque puede haber varias combinaciones, ¿no? Puede haber, por ejemplo, un exantema puramente macular, puede haber un exantema pápulo escamoso, ¿no? ¿Ya? Etcétera. Y cuando hay sangrado, cuando las lesiones tienen un componente sanguíneo, entonces hablamos de un exantema purpúrico o petequial, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, comencemos por el sarampión, que espero que nunca lo vean, pero para que vean cómo era el exantema del sarampión. Entonces, cualquier cosa que se vea así es un exantema morbilliforme, ¿no? ¿Verdad? Puntito rojo por todos lados. ¿Sí? La escarlatina, por el contrario, produce al principio un exantema que parece morbilliforme, pero rápidamente se extiende tanto que confluye y se ve luego toda la piel roja. ¿Sí? Y entonces ahí empieza a ver, no sé si alcanzan a ver como que hay unas elevaciones más claritas o unos puntitos más claros. Y si usted le pasa la mano, se siente como cuando tiene los pelos de punta o la piel de gallina. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama un exantema escarlatiniforme o en piel de lija o en piel de gallina. ¿Sí? En la escarlatina también es típico que hay enantema y hay una hipertrofia, una inflamación de la lengua, una glositis, con hipertrofia de las papilas gustativas, que pasa por dos fases, ¿no? Con saburra y sin saburra, por decirlo así. ¿No? Porque eso primero se ve así como blanco y luego se descama cuando hay más inflamación. Por eso le dicen que pasa por la fase de piel en fresa y piel en frambuesa, le dicen así, ¿no? De lengua en fresa y lengua en frambuesa, perdón. ¿Ya? Sí, eso es típico de la escarlatina. Otra cosa típica de la escarlatina es el respeto de la región perioral, ¿no? O sea, ahí no es que solamente la mejilla, el exantema es generalizado, pero en esta zona parece que hubiera menos exantema, ¿no? O sea, esta zona la afecta menos, ¿ya? Ahí lo que se llama el respeto perioral, respeta alrededor de la boca, ¿sí? La rubiola
produce un exantema muy parecido al del sarampión. Solamente es un poquito más leve. ¿Ya? Otra diferencia importante con el sarampión, pues aparte de sus características clínicas, su menor gravedad, ¿no? Porque, otra cosa, estas enfermedades que estamos viendo ahorita se llaman enfermedades febriles exantemáticas de la infancia, ¿sí? ¿Ya? Fiebre exantemática, o sea, los pacientes clínicamente tienen fiebre y la erupción en la piel, ¿no? Estamos hablando de unos pacientes que por lo general esa fiebre está asociada a un cuadro de vías aéreas superiores, o sea, es como quien dice, tienen una faringitis típica, ¿no? Una rinofaringitis, ¿ya? Pero además de tener rinofaringitis, les salen el exantema, ¿sí? Como son enfermedades típicas de la infancia. De hecho, antes le ponían números, ¿no? Le decían la primera, la segunda enfermedad, la tercera enfermedad, la cuarta enfermedad, la quinta enfermedad, la sexta enfermedad, ¿no? Así la pueden buscar hasta en internet. Así, ¿cuál es la quinta enfermedad? Sí, ¿ya? Esas son las enfermedades exantemáticas típicas de la infancia. Entonces, el sarampión, la rubiola, la varicela y todas las que estamos viendo ahorita son cuadros que se acompañan de faringitis, de rinofaringitis, de fiebre, ¿sí? Que duran lo que dura cualquier infección viral, puede durar una semana, ¿no? ¿Ya? Entonces no es solo el exantema, porque ustedes pueden ver esto en otras enfermedades sin exantema. Aquí no, aquí estamos hablando de cuadros febriles, ¿no? Y en el caso del sarampión, de hecho, es muy importante la afectación eh, de vías respiratorias hasta laringitis. Pues, en ellos se describía una tos perruna, ¿no? Y también la posibilidad de complicaciones de encefalitis, etc. Pero, como les decía, la rubiola produce un cuadro un poco más benigno, pero produce más adenopatías. En la rubiola hay más adenopatías que en el sarampión. En la actualidad no suelen verse cuadros de rubiola típica. Por lo menos no mucho. Y los cuadros de rubiola que se ven suelen ser rubiola atenuada, porque generalmente los pacientes ya tienen por lo menos una dosis de vacuna. ¿Sí? La rubiola, como tal, la mayor importancia que tiene en pediatría es que no vaya este bebé a contagiar a una mujer embarazada. Porque la rubiola congénita, ustedes saben que produce malformaciones, ¿no? Es teratogénica. Los niños nacen con cataratas, con sordera, con hidrocefalia, con retraso mental, con calcificaciones cerebrales. ¿Sí? Entonces, la rubiola congénita es mucho más temible que la rubiola en sí. Muy bien. Esto es rubiola, ¿no? ¿Verdad? La varicela. La varicela es una enfermedad que produce vesículas, ¿no? A veces ampollas, pero sobre todo vesículas. Y vesículas, felizmente ahorita no tenemos que diferenciarla de la viruela, ¿no? Espero que nunca vean viruela. La viruela produce ampollas más grandes, mucho más número, ¿no? El paciente puede estar lleno de esto. El cuadro en sí es más grave, más tóxico. Y todas las lesiones de la viruela están en el mismo estadio, ¿no? Todas nacen, crecen y se desarrollan al mismo tiempo. En la varicela no, en la varicela puede ser que una esté recién apareciendo, otra ya esté creciendo, otra ya sea una vesícula, otra sea una ampolla y otra ya esté hecha costra, ¿sí? Eh, no siempre, dependiendo del estado inmunológico, no siempre son tantas las lesiones, a veces son menos. Siempre son muy pruriginosas y producen el cuadro febril típico, ¿no?
¿ya? Como todas las enfermedades virales, la varicela, dicen que la varicela con tratamiento dura una semana y sin tratamiento demora 7 días, ¿ya? O sea, no sirve de nada para cortar el tratamiento. El tratamiento es solamente para aliviarlo mientras está con eso, ¿no? ¿No? Como ustedes recordarán, el virus de la varicela, aunque se cure la varicela, el virus puede quedar acantonado dentro de algún nervio, ¿no? ¿Verdad? Dentro de alguna neurona. Esto es varicela. Se dice que la varicela es contagiosa mientras haya por lo menos una vesícula. ¿Ya? Deja de ser contagiosa cuando ya usted le revisa todo el cuerpo y no hay ni una vesícula, todas son costras, ya dejó de ser contagiosa, ¿no? El eritema infeccioso, quinta enfermedad le decían. El eritema infeccioso, dicen que el paciente parece que lo hubieran abofeteado, ¿no? ¿Ya? Un exantema generalizado, pero es más intenso en las mejillas, ¿sí? El eritema infeccioso es producido por un herpes virus, ¿no? Que también es una enfermedad viral. El herpes virus 6 es la causa más frecuente. Sí. Ya. Acá, la roceola. La roceola, también llamada roceola infantum o exantema súbito. El nombre de exantema súbito se debe al cuadro clínico. Es producida por una variedad de Coxsackie virus, de virus Coxsackie. Pero el cuadro clínico es un poco distinto del resto. Porque si bien es cierto que produce un exantema morbiliforme, o sea, el exantema, por el exantema no lo diferencia usted. Pero el cuadro clínico es diferente, porque usted tiene un sarampión, usted tiene una rubiola, usted tiene cualquier otro, usted está teniendo un cuadro febril y al mismo tiempo el exantema. Aquí no. Aquí lo que usted tiene es un paciente que el primer día le da fiebre, el segundo día le da fiebre, el tercer día también le da fiebre. El cuarto día se le quita la fiebre y le sale el exantema. ¿Sí? Entonces, es un paciente que normalmente cuando usted lo ve, usted nunca piensa en exantema súbito, porque es un paciente que llega simplemente con fiebre. Usted dice, tiene una faringitis, y efectivamente tiene una faringitis. Tiene una faringitis, entonces usted le da paracetamol un día, 2 días, 3 días. Al cuarto día se le quita la fiebre y ¡boom! Le aparece el exantema y por eso es que le dicen el exantema súbito. ¿Sí? Por eso le llaman el exantema súbito. Ahí recién usted se da cuenta, sí, exantema súbito. ¿Ya? Pero ya pasó. Estamos claros, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál era la causa? Coxsackie, un Coxsackie virus. Ujú. ¿Ya? Pueden ser varios, pero habitualmente creo que es el tipo 16 o 17. Ajá. Entonces, el herpes simple. Ustedes deben haber estudiado los virus herpes, ¿no? ¿Qué se acuerdan de los virus herpes? Que son virus de ADN. ¿Qué más? Creo que son neurotropos, o sea, pueden... No. Son virus neurotropos, efectivamente. Son Ajá. virus envueltos también, tienen una envoltura. Los virus herpes, pues una de sus características, pues, aparte de ser sensibles a la ciclovir y todo eso, los virus herpes, una de esas características importantes clínicamente es que son neurotropos, ¿no? Los virus herpes pueden meterse en las neuronas,
¿no? Es muy frecuente que se metan en las neuronas. El problema con eso es que el sistema inmunológico no los puede atacar cuando están dentro de las neuronas. Neurona es recinto sagrado. Cuando una célula en general está infectada, el sistema inmunológico no es que se mete a la célula a matar el virus. El sistema inmunológico mata a la célula entera, punto. ¿No es verdad? Célula infectada, ¡pum! ¿Ya? Así es el sistema inmunológico nuestro. Pero con las neuronas no hace eso, ¿ya? Cuando el virus se mete en una neurona, es como que el criminal se mete al Vaticano, como que se mete en la embajada de México, ¿no? ¿Ya? O en cualquier otra embajada, ¿no? Yo decía ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que no lo pueden agarrar ahí dentro. Pueden quedarse afuera haciendo guardia y esperar a ver si sale, ¿sí? Pueden tenerlo cercado ahí para que no haga nada, pero no lo pueden matar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el herpes simple puede estar escondido por años en el cuerpo. Cualquier virus tipo herpes puede estar escondido por muchos años en el cuerpo y no da síntomas hasta que los policías se descuidan. Puede ser que cuando sea anciano y baja el sistema inmunológico. Puede ser que cuando tenga otra enfermedad y los policías vayan a combatir otra cosa. ¿Sí? Entonces, allí, ¡pum!, sale. El herpes simple típicamente hay dos tipos, ¿no? El herpes simple tipo 1, que suele afectar los labios oral, y el herpes simple tipo 2, que es venéreo, que es genital, ¿verdad? En este caso vamos a hablar del tipo 1. Estos que le dicen los fuegos, ¿no? Muchas veces los mismos familiares no le hacen caso porque dicen, eso es parte de la fiebre. Piensan que porque tiene fiebre es normal que le salga eso. Porque están acostumbrados a que cada vez que les da fiebre, le aparece eso. Y cada vez que se le quita la fiebre, le desaparece. ¿Pero por qué es? Porque cada vez que tienen fiebre es porque tienen faringitis, porque tienen gastroenteritis, porque tienen cualquier otra cosa. Y el sistema inmunológico está ocupado combatiendo a otro germen y el herpes aprovecha para salir. Pero cuando se cura, otra vez se tiene que esconder. ¿Sí? Típicamente aparece siempre en el mismo sitio, porque ahí es donde está el virus, ¿no? Entonces, esto es un herpes simple. El herpes zóster también es un virus tipo herpes. Fue descrito característicamente en ancianos, ¿no? ¿Verdad? Con una erupción que le decían erupción en hemicinturón, ¿no? ¿Qué significa hemicinturón? La mitad de un cinturón, ¿no? ¿Verdad? O sea, de un solo lado, en el tórax, yéndose como en una franja de atrás para adelante, curva así. ¿Ya? Esa era la presentación típica. ¿Qué es lo que hay? Hay vesículas, ¿no? Dolorosas, muy dolorosas. A veces incluso aparece primero el dolor y después las vesículas. ¿Ya? ¿Por qué muy dolorosas? ¿Y por qué esta distribución? Porque es a lo largo de un nervio. Por eso tienen una distribución a lo largo de un dermatoma. ¿Sí? Y por eso mismo, cuando está en el tórax, tiene esa distribución en hemicinturón. Pero si está en la extremidad superior, pues se va a ir a lo largo de la extremidad superior, porque los dermatomas ahí son así, pues, ¿no? Si está en la pierna, pues a lo mejor se va a lo largo del nervio ciático o de algún otro nervio, ¿no? Si está en la cara, entonces sigue la distribución, por ejemplo, aquí sigue la distribución del nervio oftálmico. Miren que llega hasta la línea media, ¿sí ven? ¿No? La distribución de la rama oftálmica. Este es el herpes zóster oftálmico. Puede haber maxilar, puede haber mandibular, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre sigue la distribución de un dermatoma. Miren ahí. Uno diría, ¿y qué será eso? Pero si se dan cuenta es a lo largo de un dermatoma. Eso es vesículas a lo largo de un dermatoma. Usted debe sospechar en herpes zóster. ¿Sí?
Ese es un herpes zóster. Y como les decía, se describió en ancianos, pero se puede ver en niños y en bebés, ¿no? Cuando recién se encontró esta enfermedad se decía, pues bueno, la causa es el virus del herpes zóster. Pero después hubo un estudio epidemiológico que mostró, mejor dicho, que a nadie le daba herpes zóster si antes alguna vez en la vida le había dado varicela. ¿Sí? Encontraron que todos los pacientes que tenían herpes zóster alguna vez habían tenido varicela. Que los que nunca habían tenido varicela, nunca les daba herpes zóster. Entonces empezaron los científicos a estudiar la relación entre el virus de la varicela y el virus del herpes zóster. No sabían qué tenía que ver un virus con el otro hasta que se dieron cuenta que no es que tenían algo que ver, eran el mismo virus. ¿Ya? El mismo virus, y entonces ya no lo llamaron virus de la varicela, virus del herpes zóster, sino que le llamaron virus varicela zóster. Así se llama ahorita. ¿Sí? El virus varicela zóster. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué produce? Produce vesículas. Claro que produce vesículas. La única diferencia es que la primera vez que le da, tiene una reacción generalizada, el virus está por todo el cuerpo, le produce fiebre y le produce un exantema generalizado, pruriginoso. Pero después el sistema inmunológico lo controla y el virus lo único que consigue a veces es esconderse dentro de un nervio. Y entonces desaparece la varicela. Pero en algún momento de la vida que se descuide el sistema inmunológico, aparece otra vez el virus, pero solo aparece en el territorio de ese nervio. Y como ya es una reacción mucho más pequeña, local, ya no produce fiebre, pero produce neuritis y eso le da dolor y le produce la erupción solamente en ese dermatoma. Y ahora se llama herpes zóster. He visto herpes zóster incluso en bebés recién nacidos. Pero usted le hace la historia clínica y se da cuenta que la mamá durante el embarazo tuvo varicela. Lo cual quiere decir que el feto tuvo varicela. Y por eso es que cuando recién nace ya tiene herpes zóster. ¿Sí? La enfermedad mano, pie, boca. Cuando hablamos de enfermedad mano, pie, boca, créanme que el nombre es medio chistoso, pero está muy bien puesto, ¿no? ¿Ya? Porque efectivamente es un cuadro febril exantemático. O sea, los pacientes tienen un cuadro de faringitis febril, un cuadro gripal. Pero tienen una erupción que está en la mano, en la boca y en el pie. ¿Ya? Y usted lo reconoce porque les aparece, en medio del cuadro febril, les aparecen granitos en la mano, granitos en el pie y granitos en la boca. Y entonces usted dice, debe ser una enfermedad mano, pie, boca. ¿Ya? Así de simple. Suele aparecer por brotes epidémicos, así que un día encuentra usted una de esas y le llega otro y otro y otro con lo mismo, y ya usted sabe, este es otra vez, ya apareció un brote de mano, pie, boca. ¿Sí? Esa o sea, se contagia con el contacto directo de las lesiones o alguna otra. Sí, también con vía oral, ajá, por secreción. ¿Cómo es? Entonces, eh, con eso hemos visto enfermedades febriles exantemáticas, ¿no verdad? Bueno, y algunas otras. Doctor, disculpe, yo no escuché en la ictiosis, ¿por qué mueren por infecciones? O sea, Porque la piel es la que normalmente nos defiende de las bacterias, ¿no verdad? Entonces, como la piel está mal, no actúa bien como barrera, entonces se producen sepsis con mucha frecuencia. Ujú.
Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de seguir con el otro capítulo? ¿Mm? ¿O quieren irse a recreo? ¿Ah? Son las 2:22. 2:22, 2:40. Bueno, les damos a 20 minutos de recreo, ¿ya? Nos vemos. Voy a pausar. Bueno, entonces reanudamos. Vamos a ver la quinta parte. Ujujú. La quinta y última parte de esto. A ver, ahí ven, ¿no? Diagnóstico diferencial de celulitis. Esto lo incluí porque es importante y se producen muchos errores diagnósticos, ¿no? En el momento en que usted ve la piel inflamada, es muy frecuente que el médico nada más diga, bueno, es evidente, se trata de una celulitis, punto, nada más, no hay nada más que hacer, no hay nada más que diagnosticar, ¿ya? Y muchas veces aún hay muchas cosas que parecen celulitis y no son. Y hay otras veces en que hay celulitis, pero hay algo más aparte de la celulitis. Entonces, cuando hay celulitis, no podemos nada más quedarnos en ese diagnóstico. Tenemos que ver más cosas, ¿no? Entonces, comencemos por decir que cuando hay una celulitis o cuando usted piensa que hay una celulitis, cuando parece haber una celulitis, usted tiene que comenzar haciendo diagnóstico diferencial dependiendo del lugar en donde estamos, ¿no? En donde está la lesión. Entonces, si la lesión está en el cuero cabelludo, usted tiene un niño con el cuero cabelludo, tiene una lesión que parece ser una celulitis, tiene algo inflamado ahí que parece celulitis, entonces comience por pensar estas cosas. A lo mejor es una infección micótica como una tiña en la cabeza se llamaría una tiña capitis, ¿no verdad? Una tiña de la cabeza. O un querión de Celso. No sé si ustedes vieron lo que era querión de Celso en micología. ¿Mm? ¿No? Bueno, igual ya vamos a ver imágenes. Una infección parasitaria como las miasis. ¿Saben lo que es miasis? ¿Mm? ¿Miasis? ¿No? Miasis. Es por larvas de mosca, creo. Correcto. Entonces, una infestación sería en este caso, ¿no? Una infestación por larvas de mosca, efectivamente. Una infestación por larvas de mosca. Ahora, eh, una infestación, ya. Una infestación por larvas de mosca, efectivamente. ¿No? Eso es una miasis. También puede ser que haya una celulitis realmente, pero que no sea una infección primaria, sino que sea resultado de que una lesión previa se sobreinfectó. Y entonces hay que ver si hubo una herida, una picadura de un insecto, unas lesiones por rascado, por una dermatitis previa, si hubo un hematoma, ¿no? Los hematomas, un cefalohematoma o cualquier otro tipo de hematoma que se haya producido en el cuero cabelludo, ya sea en un niño normal por un traumatismo o en un niño con una discrasia sanguínea, porque en el momento en que hay un hematoma inexplicado, si no hay trauma, pues usted tiene que sospechar, entre otras cosas, que haya predisposición a sangrado, discrasias sanguíneas, ¿no verdad? Y los hematomas pueden sobreinfectarse. Y cuando un hematoma subcutáneo se sobreinfecta, pues se lo ve como si fuera una celulitis.
y la aplasia cutis congénita, que es en el recién nacido, el niño nace sin un pedazo de piel, ¿no? O con un pedazo de piel tan atrófica que prácticamente ya está, se ve el tejido celular subcutáneo, que hay que darse cuenta en el examen físico del recién nacido, hay que darse cuenta apenas nace, porque si no se da cuenta en ese momento, después usted no va a estar seguro si eso fue congénito, una aplasia cutis, o si el problema es que sufrió un traumatismo, una herida y eso, ¿no? Y muchos padres cuando ven una aplasia cutis piensan que es que al niño lo hirieron, ¿no? Le cortaron o le pasó algo. Cuando hay un cuerpo extraño, y un cuerpo extraño puede ser después de un traumatismo que le haya quedado una astilla de madera o un pedacito de una planta o un pedacito de un vidrio, algo metido allí como cuerpo extraño le va a hacer que se inflame alrededor, ¿no verdad? Y lógicamente la celulitis va a ser solamente la manifestación secundaria. Y por supuesto, cuando hay infestaciones por parásitos como los piojos, ¿no? Entonces, miren aquí, ustedes ven eso, una zona enrojecida en el cuero cabelludo con alopecia parcial, ¿no? El pelo quebradizo, caído en la mayor parte. Entonces, ustedes, ahí, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Mm, Una tiña, quizás. Eso es una tiña, correcto. Eso es una tiña capitis, ¿no? Entonces, allí ustedes saben que eso es una infección micótica, porque si usted piensa en una celulitis, habitualmente usted cree que es bacteriano, ¿no? Eso es una infección micótica, que se puede impetiginizar, que se puede sobreinfectar con bacterias, es lo mejor, pero eso es, en el caso de las infecciones micóticas es raro. Normalmente son infecciones micóticas puras. Aquí lo mismo, tenemos una placa de alopecia parcial, no se ve tanto eritema, pero se ve que los cabellos son irregulares, se han desprendido en gran parte. Eso es una tiña, lo mismo acá, ¿no? Una tiña. Eh, en este caso, miren ustedes, ahí también tenemos una infección micótica, pero fíjense que allí hay como si fuera un tumor, ¿no? Como que estuviera creciendo. Y además de eso, se ven múltiples puntos que parecen que estuvieran supurando, ¿no? De hecho, si usted lo aplasta, parecería que sale pus. Y no por un sitio, sale por múltiples sitios, ¿ya? Esto es un querión de Celso, ¿sí? Es una infección micótica, ¿sí? Es una infección micótica, es un querión de Celso, ¿sí? Parece que fuera un tumor purulento, ¿no? ¿Ya? Eso es un querión de Celso, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces, hay que diferenciarlo de una celulitis, ¿no? ¿Y el querían por qué Este, se produce? Perdón. ¿ah? El Micótica, querían. eso te digo. Ah, Es una infección micótica, sí, solo que hay mucha reacción inflamatoria, ¿no? Eso ya depende de la inmunidad sí. Es como que fuera una tiña, pero la reacción inflamatoria es mucho más intensa y entonces se produce como si fuera un absceso, ¿no? Con múltiples puntos de salida. Esto de acá, ¿qué es eso? Miasis. Ahí ya salieron las larvas, ¿no verdad? Pero lógicamente, ya cuando salen las larvas, ya usted ve los agujeros, ya usted puede decir eso es una miasis, pero cuando recién empieza, si usted no tiene el antecedente de que vino una mosca y se posó ahí, no sé cuánto, ¿no? Entonces a veces puede al principio parecer una zona de celulitis nada más, ¿sí? Ahí tenemos una larva saliendo, ¿no? ¿Ya? Son larvas de mosca. Eso se ve, pues, es más frecuente cuando usted ve en lugares selváticos, ¿no? Pero lógicamente en cualquier lugar donde haya moscas puede haber, ¿no? O sea, sí se ve aquí también, ¿ya? Esto es una aplasia cutis, ¿ya? Aquí usted ve
parecería que le hubieran herido al niño, ¿no? Simplemente falta un pedazo de piel. Y lógicamente que esto al principio nada más falta un pedazo de piel, pero al día siguiente se infecta, pues, ¿no? Y usted empieza a ver una zona inflamada, una celulitis, ¿ya? Entonces, esto es una aplasia cutis que hay que diagnosticarla inmediatamente al nacer para advertirle a la mamá y que no piense que es que al personal de enfermería se le cayó, lo rompieron, lo quemaron o le hicieron algo, ¿no? ¿Sí? Ya eso es una aplasia cutis, ¿no? Si usted no lo detecta al principio, eso puede parecer una herida, ¿sí? ¿Ya? Y esta es una aplasia cutis menos grave, en la cual simplemente hay atrofia y una zona de alopecia. Aquí lo mismo en un par de gemelos, ¿no? Con lo mismo. Cuando la zona de celulitis está en la cara o está en el cuello, entonces hay que buscar primero si no hay infecciones en sitios cercanos, ¿ya? O sea, una zona de celulitis puede corresponder a que haya habido adenopatías que se inflamaron y luego se extendió esa inflamación hacia el tejido celular subcutáneo o simplemente que los linfáticos drenaron y se hizo el germen y se hizo esa celulitis allí. Entonces, cuando tenemos una celulitis, además de eso, la misma celulitis se puede extender hacia otros lugares. Entonces, siempre que haya inflamación en cara o en cuello, usted debe buscar toda la cabeza y revisar si no hay infecciones en el cuero cabelludo, si no hay infecciones en el oído, si no hay infecciones en la órbita, si no hay infecciones en la nariz, si no hay infecciones en la garganta, si no hay infecciones en la boca, en la lengua, en los dientes, si no hay caries, si no hay gingivitis, si no hay periodontitis, si no hay parotiditis, ¿ya? Todo, ¿sí? Todo se debe revisar, ¿sí? Eh, no olvidarse, ¿no? Si hay traumatismos, ¿ya? Por ejemplo, heridas, golpes, arañazos, picaduras de insectos, o traumatismos producidos por el médico, como la canalización de vía, una intervención quirúrgica. Cualquiera de estas cosas puede haber sido la puerta de entrada para los gérmenes. Si no hay malformaciones congénitas que se hayan podido sobreinfectar. Por ejemplo, usted ve una celulitis aquí, lo más probable es que sea una dacriocistitis, ¿no verdad? ¿Se acuerdan lo que significa dacrio? Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los dacriocitos? ¿Se acuerdan del punto craniométrico dacrio? Entonces, la inflamación del saco lagrimal se ve aquí y parecería una celulitis, ¿no verdad? Parecería una celulitis periorbital, pero está justamente aquí, eso es una dacriocistitis. Lo mismo si está acá, puede ser el resultado de la inflamación de la invaginación en una fístula preauricular o acá en una fístula branquial, ¿sí? Asimismo, hay que buscar si es que no se trata de una neoplasia sobreinfectada. Una neoplasia, cualquier neoplasia, una neoplasia ganglionar, una neoplasia de tejido celular subcutáneo, un lipoma, una neoplasia de la piel, cualquier cosa, se puede, si crece muy rápido, se puede producir necrosis central, ¿no verdad? Ustedes saben que cuando hay un crecimiento muy rápido, tiene que haber una neoformación de vasos sanguíneos para alimentar ese tumor. Si el crecimiento es muy rápido, puede ser que los vasos sanguíneos no alcancen a alimentar el centro del tumor, entonces se necrosa el centro y cuando se necrosa el centro se puede infectar, ¿ya? Entonces eso puede hacer que se manifieste primero como una celulitis, ¿ya? En algunos casos, las aparentes celulitis en realidad son infecciones por anaerobios, actinomicosis o escrófulas de tuberculosis, ¿ya? Que son también patologías que se parecen mucho visualmente a veces a una celulitis, ¿no?
Y por último, una enfermedad rara, pero que hay que conocerla, que es la enfermedad de Café, que en realidad es una enfermedad del hueso y que es muy frecuente que afecte a la mandíbula, ¿ya? Pero puede afectar realmente cualquier hueso, ¿no? Pero es muy frecuente que afecte la mandíbula. Entonces hay un agrandamiento del hueso, una inflamación del hueso, una periostitis, una exostosis, y que además de eso produce por contigüidad inflamación del tejido celular subcutáneo. Entonces, el paciente parecería que tuviera una gran celulitis aquí y si usted no le toma una radiografía o no lo palpa bien, entonces no se da cuenta que el problema es el hueso que está inflamado, ¿no? ¿Qué es esto? Criosetitis. Correcto, esa es una dacriocistitis. Lo mismo acá. Ahí tenemos una dacriocistitis, otra dacriocistitis. Se ven que es típico el lugar, ¿no? ¿Verdad? Ya. Entonces, solamente viendo algunos casos, usted ya no se confunde con otras celulitis, ¿no? Acá, ahí no hay celulitis, pero hay, ¿qué cosa? La fosita Hay periauricular. una Fosita fosita preauricular. preauricular, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo allí. ¿Sí ven? Hay una fosita preauricular. Allí hay una fosita preauricular. Eso es una fosita preauricular sin infección sobreabrigada, pero allí se puede hacer una zona de celulitis. Y a veces no exactamente en ese sitio, porque usted de ese agujero a veces se va hacia algún lado por dentro, ¿no? Entonces, a veces usted lo ve la celulitis en un sitio cercano. Miren que aquí está la fosita, y si usted no se fija, porque usted nada más ve esto, usted no ve la fosita preauricular. Aquí lo mismo, ¿no? La inflamación está aquí, la fosita está acá. La inflamación está aquí, la fosita está acá arriba, ¿no? Pero esta es la causa por donde entró el germen. Aquí una fístula branquial también, ¿no? Y este es un niño con enfermedad de café. Y mire que si usted no está advertido, usted piensa, este niño es, para empezar puede decir, no, es gordito nomás. Y si empieza a decirle, no, pero le duele aquí, se lo ve hinchado, no está, sí, entonces ahí usted puede pensar que es una sola celulitis, que tiene una caries, que tiene esto, pero cuando le examina el hueso se da cuenta que hay una exostosis importante. Eso es una enfermedad de café. Y aquí tenemos una enfermedad de café, pero en los huesos, en el cúbito irradio, ¿no? Ya, que se manifiesta como una celulitis acá. Sí, lo mismo acá. Este es otro sitio frecuente, pero más frecuente es en la mandíbula. Aquí tenemos otra enfermedad de café. Miren la diferencia de tamaño entre esta rama de la mandíbula y esta otra, ¿no? Sí. Hay un gran aumento de tamaño en la mandíbula. Sí. Una exostosis en la mandíbula. ¿Ya? Esa es una enfermedad de café. Miren la asimetría, ¿no? ¿Ya? Sí, ven la diferencia de tamaño entre esta rama y esta otra, ¿no? Doctor, Dime, Sebastián. una pregunta. En cuanto a la enfermedad de café, la edad de presentación es la mayoría de los casos en pediátricos o... Ajá. Ok. Sí. La mayoría pediátricos, sí. Sí. Ahora, ¿cómo es? Las actinomicosis pueden parecer también, ¿no? Aquí en este caso de acá, por ejemplo, esto es un paciente que tenía una inflamación aquí, pero aquí le estamos revisando la boca y ustedes pueden ver que tiene aquí un diente, ¿no? ¿Verdad? Tiene un diente en la mejilla. Mm. Parece. Parece, ¿no? Pero no es un diente, ¿no? Porque ni modo que le salga un diente en la mejilla. Entonces, ¿qué es esto? Hasta bucal. Podría parecer un afta bucal. Ajá. Pero esto es pus. Se le aplasta aquí y sale pus por ahí. ¿Qué es lo que tiene? Parotiditis. Tiene una parotiditis bacteriana. Está saliendo pus por el conducto de Stennon.
por el conducto parotídeo, ¿no? Justamente en este sitio. Entonces, cuando usted aplasta aquí, puede decir, porque si usted ve una parotiditis, usted lo que piensa es una papera, una parotiditis viral. Pero en una parotiditis usted tiene que investigar, porque si usted encuentra esto, se da cuenta que es una parotiditis bacteriana, pues el tratamiento es con antibióticos, es diferente que la parotiditis viral, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos también, ¿no? Es una parotiditis bacteriana. Y esto, miren, a veces puede parecer celulitis cuando está en fase muy inflamatoria, pero esto es un escrófula tuberculosa, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí también hay que diferenciarlo, ¿no? Ya, esto es una actinomicosis, aunque en realidad es difícil diferenciarlo clínicamente. Esto hay que hacer examen de laboratorio para verlo, ¿no? Aquí a veces cuando hay salida, es que sale lo que le llaman los gránulos de azufre, pero no es tan fácil así al ojo diferenciarlo. Hay que hacer exámenes de laboratorio. En el tórax, abdomen y espalda, o sea, en el tronco, hay que diferenciar que no sea una mastitis, pues, ¿no? Que no sea el resultado de úlceras por decúbito. Cuando tenemos una zona de celulitis en la espalda, muchas veces la vemos porque el paciente está boca abajo, el paciente está en cuidados intensivos o el paciente está con deterioro de conciencia, un paciente grave, ¿ya? Usted le ve una zona de celulitis detrás del hombro o en alguna parte. Y como ya lo han cambiado de posición, usted no se da cuenta que ha estado mucho tiempo sobre eso, ¿ya? Si usted no le pregunta, no se da cuenta que lo que tiene es inflamación por decúbito, ¿ya? Porque antes de ser úlcera, primero fue simplemente una inflamación, ¿no verdad? Primero fue una dermatitis, luego una celulitis, luego una ulceración, ¿sí? Cuando se da cuenta usted hasta el hueso termina viéndole, ¿no? Y esto de acá es importantísimo. Un absceso que usted encuentre en tórax, usted tiene que investigar bien desde cuándo tiene fiebre, cómo está la historia clínica, etcétera, porque podría tratarse de la extensión de un absceso profundo, como por ejemplo un empiema pleural, un empiema mediastínico, un absceso mediastínico, perdón, un absceso retroperitoneal, perihepático, perirrenal, un absceso del psoas, un absceso de cualquier parte dentro del abdomen o del tórax, porque habitualmente eso produce fiebre, ¿no verdad? Pero como el absceso comenzó muy profundo, un absceso profundo puede ser que le produzca fiebre, lo que llaman los médicos fiebre de origen desconocido, ¿no verdad? Entonces, ¿qué hace el médico ante una fiebre de origen desconocido? Bueno, démosle antibiótico, ¿ya? Mientras investigamos qué es. El problema es que le dan antibiótico y entonces un absceso sin antibiótico produce un cuadro intenso, ¿no verdad? Produce un cuadro escandaloso, pero con antibiótico no se muere, pero tampoco se cura. Y entonces se cronifica, se hace, pasa mucho tiempo. Entonces tiene fiebre, 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 siguen dándole antibióticos, siguen dándole antibióticos, siguen investigando. Y cuando se dan cuenta, empieza a enrojecerse la piel. Y entonces dicen, ah, tiene una celulitis, ¿ya? Pero resulta que el absceso era más profundo y disecó hasta la piel, ¿ya? Entonces, si usted no hace el estudio de laboratorio, no se da cuenta, ¿sí? La osteomielitis, cuando el absceso es en tórax y también cuando es en extremidades. Usted tiene que saber que el hueso inflamado difícilmente se cura así nomás. El hueso inflamado tiende a extender la inflamación por contigüidad a las fascias, a los músculos y de ahí al tejido celular subcutáneo y a la piel. Entonces es posible que un paciente se presente cuando ya llega al hospital, porque primero fue al boticario, a la vecina, y cuando ya llega al hospital tiene la piel
enrojecida e hinchada, y usted dice celulitis, pero en realidad eso comenzó como una osteomielitis y ya tiene una osteomielitis que hay que tratarla, ¿no? Porque eso es mucho más largo y más difícil de tratar que una celulitis simple. Y por último, una patología que no es tan frecuente, pero que es importantísimo que todos la conozcan, que es la necrosis grasa subcutánea del recién nacido, porque se comete el error. Aquí tenemos un paciente con necrosis grasa subcutánea. El paciente nace aparentemente bien, pero al día siguiente o 2 días después le aparece una zona generalmente en la espalda, casi siempre es en la espalda. Y a veces es pequeña, pero muchas veces es extensa, ¿ya? Y entonces, y usted la ve que al principio es pastosa, dura, luego se va reblandeciendo, entonces usted dice, esto es un absceso subcutáneo grande, esto es una celulitis o un absceso. Y ahí el médico cuando ve eso comete muchas veces el error de decir, pues un absceso de ese tamaño no se va a curar con antibióticos nada más, hay que drenarlo, ¿sí? Y ahí hace la casita, porque en el momento en que lo pincha, como tiene necrosada toda la grasa por dentro, eso es fiesta para las bacterias. Y ahí sí se le hace una tremenda celulitis, ¿no? La manera, lógicamente el paciente puede tener una sepsis y tener una celulitis de ese tamaño, pero ¿cómo lo diferencia usted? Porque si el paciente tuviera una celulitis allí, el paciente tendría un muy mal estado general. Los pacientes con necrosis grasa subcutánea están felices, sonriendo, comiendo bien, no rechazan el alimento, no les pasa nada. Si no fuera por la imagen visual, usted diría están sanos. El paciente que tiene una verdadera celulitis le duele, está decaído, a veces con fiebre, a veces no, pero rechaza la alimentación, ¿ya? Tiene la típica reacción de vaciamiento, no quiere comer, tiene malestar, ¿sí? Entonces, el paciente que usted lo ve clínicamente feliz, bien, tranquilo, y sin embargo tiene esto, usted no se le ocurre hacerle nada, no necesita darle antibióticos, nada. Esto se produce por el frío, como una adaptación, porque ese es el sitio en el que normalmente está. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de grasa, no? La grasa amarilla y la grasa parda. Deben haber estudiado en histología, ¿no? Sí. Que la grasa amarilla sirve para dar energía y la grasa parda sirve más para dar calor, ¿ya? Entonces, como uno de los problemas al nacer es que el niño se enfría, ¿sí? Muchas veces se puede producir una necrosis de la grasa parda. Y el lugar donde más grasa parda hay es en la región entre los omóplatos, en la espalda, ¿no? Entonces, eso puede hacer que se produzca esta aparente celulitis, ¿no? Que en realidad sería una paniculitis, ¿no? Pero en realidad es una necrosis grasa subcutánea, ¿sí? ¿Ya? Entonces, usted lo diferencia es por el buen estado general del paciente, ¿sí? Muy bien. El paciente que Pero una tiene... pregunta. Ajá, ¿Y esta necrosis se cura espontáneamente? sí, así es. Usted no tiene que hacer nada. Eso le dura unos días y se va curando poco a poco. Ajá. Porque simplemente se reabsorbe el tejido necrosado, ¿no? Es reemplazado por el otro tejido nuevo, ¿ya? Lo importante es no infectarlo, ¿ya? No empezar así que entonces vamos a ponerle crema y vamos a hacerle masaje y vamos a, a drenar a ver el absceso. No, lo que tiene que hacer es no hacer nada, ¿sí? Si ven aquí esto, ¿qué es esto? Mastitis. Eh, en el momento en que ven esto, usted inmediatamente sospecha mastitis. Deben saber, sin embargo, que esto no es una mastitis. Es, Profe,
es, es muy parecido. Esto es simplemente un agrandamiento de la glándula mamaria ¿a qué se deberá? Distrofia de la glándula mamaria por los hormonas de la mamá, que le pasó a través de... Muy bien, por paso de hormonas maternas, ¿no verdad? Entonces, cuando encuentran esto, tienen que diferenciar si realmente hay mastitis o si solamente es agrandamiento, ¿no verdad? Entonces, aquí no hay mastitis, aquí tampoco hay mastitis, ¿sí? Miren, no hay mastitis, aquí tampoco hay mastitis, aquí hay mastitis, ¿sí? Aquí hay mastitis. En este caso, si es hormonal, si es una niña, podría salir leche. No, Puede, incluso, sí, puede salir leche, que le dicen la leche de brujas. Ajá, sí, puede salir leche. Lo importante en estos casos es informar bien al padre o a la madre que no lo esté manipulando, porque precisamente las mastitis suelen hacerse por tratar de extraerle la leche, por tratar de, ¿cómo es? De sacarle eso que está mal, que le va a hacer daño. Precisamente por manipulación es que se suelen hacer las mastitis, ¿no? Muy bien. Cuando la celulitis está en las extremidades, Las mastitis ajá, son asimétricas. claro, o sea, puede haber de los dos lados, pero no es algo simétrico, porque es una infección, ¿no? Entonces se puede infectar un lado y el otro no, ¿ya? por si acaso eso se da cuando las mamás no dan de lactar, no. No, no, simplemente es por el paso durante el embarazo, durante el parto, pasan hormonas maternas al bebé, ¿no? Entonces nacen con una hipertrofia de glándulas mamarias, ¿no? ¿Cuánto tiempo se suele quedar eso? Depende de qué tanto paso haya habido, ¿no? Mientras más grande, más tiempo va a pasar. Pero habitualmente dentro de las primeras semanas ya va cediendo, ¿no? Ah, y como es hormonal, la leche no se No, corta. usted le da leche No. materna igual. Ah, ya. Sí, usted tiene que dar, eso no es contraindicación para lactancia materna, ¿no? Eso es más paso durante el embarazo y el parto que por la leche. Ujú. Bueno, las extremidades. Cuando la celulitis está en las extremidades, usted tiene que diferenciar, pues lo primero, como en otras partes, que no se trate de algo con una lesión previa, ¿no? ¿Verdad? Picaduras de insectos, mordeduras de animales, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Si el paciente no le refiere, ¿no? Imagínese que sea un bebé, que sea un lactante, alguien que no le va a decir qué le pasó, ¿ya? Que venga del campo, que venga de algún lugar que no lo hayan estado vigilando bien, cualquier cosa. El paciente lo puede haber picado un insecto, lo puede haber mordido un ratón, lo puede haber mordido una serpiente, ¿no? No se va a usted a decir nada más una celulitis así sin mirar nada más porque lo ve inflamado y no lo mira bien y no se da cuenta que hay algo más, ¿no? Lo mismo puede hacer en hospitales o externamente que le hayan puesto antes una inyección. A veces, como es, no hicieron la asepsia bien o cualquier cosa, se infectó el lugar del sitio de una inyección, de un cateterismo, de una colocación de un acceso venoso. También puede ser que sea posterior a un traumatismo, ¿ya? Posterior a un traumatismo también pueden haber quedado cuerpos extraños, incrustados, todo eso, ¿no verdad? La erisipela es una infección que puede parecer una celulitis, pero ya vamos a ver las imágenes cómo se diferencia, ¿no? Como les decía, los trastornos osteoarticulares como la osteomelitis pueden parecer una celulitis,
Pero también si es en las articulaciones puede parecer una celulitis y ser una artritis séptica o ser una hemartrosis, sobre todo en los hemofílicos, ¿no verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les decía ensangrados, no? Los trastornos de la marcha. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos una celulitis en el pie, sobre todo si es en la planta del pie, pero también si es a los lados o en alguno de estos sitios. Hay que revisar la marcha previa, ¿no? Hay que preguntar en la historia clínica cómo caminaba el niño. Porque si el niño tenía una malformación congénita, qué sé yo, un pie torcido, un pie equinovaro, un pie equino, un pie varo, un pie valgo, un genuvaro, un genuvalgo. Si el niño tenía una marcha, si cojeaba, tenía una displasia de cadera o cualquier alteración neurológica, una hemiplegia, una cosa de esta, algo que haga que no camine bien o que el pie no se asiente correctamente. Entonces, puede ser que esté haciendo demasiada presión sobre algún lado del pie y eso es lo que le haya causado la celulitis. Y también si es que ha tenido una alteración sensitiva, que el paciente no siente y entonces eso hizo que no se dé cuenta que tiene mucho tiempo aplastado o que se hirió y nunca se dio cuenta o ya, y entonces eso le produce acá la celulitis. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, si hay una lesión en el pie, usted busque si no hay malformaciones o alteraciones neurológicas que le produzcan, que le hayan producido trastornos de la marcha. ¿Sí? En el caso de los adultos, ustedes se acuerdan que el del pie diabético, ¿no? El típico pie diabético. Puede comenzar pareciendo una celulitis, pues en los niños también cualquier insuficiencia vascular periférica no suele ser por diabetes, pero puede ser una insuficiencia vascular periférica por una vasculitis, por un síndrome de Raynaud, puede ser una trombosis, puede ser cualquier cosa, un trastorno de trombosis venosa, etcétera. Cualquier cosa que le produzca una insuficiencia vascular puede predisponerle a que tenga una celulitis. Esto es la diferencia clásica. Lo que estamos viendo arriba es una celulitis, aunque se ve que no es grave, no es una celulitis más bien leve. Pero lo de abajo no es una celulitis. Lo de abajo es una erisipela, ¿no? ¿Y cómo la diferencia usted? Por los límites. Una celulitis tiende a ser más difusa. Una erisipela tiene el borde muy bien definido. Miren una erisipela. Usted puede decir hasta aquí está enfermo y aquí está sano. ¿Ya? Una celulitis no, pues una celulitis va pasando poco a poco de enfermo a sano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así usted lo diferencia la erisipela. Esa es una erisipela, ¿sí? Entonces, ese borde bien definido es lo que hace que usted diagnostique erisipela en vez de celulitis. Este es otro sitio en el que puede haber, porque la erisipela tiene los lugares más frecuentes son este y este de acá, las mejillas, ¿no? ¿Ya? A veces se ve también la erisipela ahí. ¿Sí? Me parece un eritema infeccioso. Puede parecer, sí, puede parecer eritema infeccioso. A veces incluso hay que hacer estudios de laboratorio, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son todos los casos que vamos a ver por hoy, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Doctor, Que eso, por ejemplo, que saben decir que cuando están en la rural y que cogen tabaco del cigarrillo para poder hacer que salga la alarma de la mosca, ¿es verdad o es mentira? Pues empíricamente sí parece que funciona, ¿no? De hecho, cualquier cosa que las moleste a las larvas las hace mover, ¿ya? En los libros no vas a encontrar esa técnica, pero las veces que me ha tocado ver, ¿no? La gente que hace eso aparentemente sí les funciona, ¿no? Sí.
Ya. Eso es lo mismo que en el Yo campo como se no la- fumo, no hago eso. a esta miasis en el campo también se la conoce como el gusano de monte, o es otra. No sé, oye, puede ser, ¿no? Pero no sé. Pero es frecuente, no he visto cómo le dicen ellos, porque cuando ya yo lo veo, yo les digo, eso es mi ASI, entonces ya no me dicen nada. Ujú. Una vez me encontré con un paciente, un niño, tendría unos 7 años, que llegó es por una erupción en el cuero cabelludo, que era una erupción bastante atípica, ¿no? Le picaba hartísimo por todo el cuero cabelludo, le había salido bruscamente, le habían salido como es pápulas por todo el cuero cabelludo. Y estaba así raro cuando como nadie tenía idea de qué podía ser, empezamos a preguntarle, pregunto, y entonces aparece una tía a decir, pero sí le contaste de la mosca. Y yo, ¿mosca? ¿Qué es mosca? No, que vino una mosca, se le puso en la oreja y salió, ¿no? Y que pudo haber tenido que ver. Y efectivamente, 2 días después le empezaron a salir gusanos de la oreja, ¿no? La mosca le había puesto en el fondo del conducto auditivo, le había puesto los huevos. Y lo que tenía aquí era una reacción alérgica al parásito, ¿no? Ya. Entonces, no tenía la miasis aquí y no se veía como miasis, pero tenía la miasis dentro del conducto auditivo. Ya después estaba que botaba gusanos por acá, ¿no? En, 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 en la selva se pueden ver casos dramáticos, ¿no? Cuando hay ¿cómo se dice cuando hay un enjambre de moscas, ¿no? Bien, que le dejan por así, el brazo entero, la pierna entera, un montón de miasis por todos lados. Sí, pero la mayoría de los casos son como los que les he presentado ahorita, que se ven así. ¿Ya? Eso mientras más para adentro sea el campo, más grave se ven esas cosas. Bueno, pero eso no quiere decir que no lo vean aquí, o sea, sí se lo encuentran. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y cuál es el tiempo eh, de mejoramiento en el caso de la erisipela en un adulto ya mayor? En adulto, o sea, tú dices un anciano. Sí, ajá, un anciano. Bueno, en realidad no tengo mucha experiencia con ancianos con erisipela, pero ¿cómo es? Yo te puedo decir que en Sí, los niños, claro, pues es es que que ahorita asocié porque una vecina eh, me dijo que había tenido erisipela y yo la fui a ver y me dijo que se había puesto un sapo para eso. Entonces, yo quería saber también si... si el sapo servía. Ah, yo le Mm, dije que no se ponga eso. ¿Cómo va a bueno, estar haciendo eso? nunca he leído la sapoterapia para erisipela, pero bueno. Aquí, pero es que toma en cuenta que estamos en un medio en el que la gente no tiene plata, ¿no? Así como dice mi ley, no hay plata. Entonces, como no hay plata, no, es que de verdad es dramático en el campo, ¿no? ¿Qué No hay puedes plata, hacer cazan cuando sapo. no solo no tienes plata y si tienes plata no tienes farmacia? Y si tienes farmacia no tienes remedio, ¿no? Entonces, y estás a una distancia porque tienes que caminar 4 horas para llegar a la carretera, para ir coger bicicleta, para llegar, coger burro, para llegar a donde puedes coger bicicleta, para después llegar a donde puedes coger bus, para después llegar a donde puedes coger carro, para después ir al hospital, ¿no? Entonces, son lugares en los que la gente, ¿qué esperanzas tiene, no? Entonces, la gente tiene como que
tiene como que creer que eso lo va a curar porque no hay nada más. O sea. ¿Ya? Entonces, allí es donde nace que no, pero este se curó con el limón y el otro se curó con la orina del perro y el otro se curó con el pelo quemado del gato y el otro se curó con con el sapo y el otro se curó con el polvo de la cucaracha y este se curó con gotitas de leche materna y este otro se curó con... Porque esa es la farmacopea del campo, ¿no? Porque no hay más. O sea, la gente tiene que usar placebos porque no hay más que placebos, ¿no? Manifiestan tanto que les funciona. El efecto placebo es importante, ¿no? Para muchas cosas, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer, pues? Esa es nuestra realidad. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una pregunta respecto a psoriasis inversa. ¿Cuál es la diferencia con la psoriasis mundialmente conocida? ¿O solo ese nombre? No, es por los sitios que suele afectar, ¿no? Que son al revés de los que suelen afectar la psoriasis. Ahí le tienen un artículo, ¿no? Sí leíste el de... Sí, No. pero en la introducción mencionaba que era súper parecida a la psoriasis Ujú. O y, sea, el tipo de elecciones es casi igualito, y el ¿no? tratamiento básicamente era el mismo, por eso Sí, pregunto. sí, sí, sí. Pero es la localización que suele ser atípica para... ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí les pasaste todo lo que tienen que leer para... Sí. Bueno, oigan, el gobierno creo que dijo, déjame poner porque ya no estamos en clase. El gobierno creo que dijo que ya no va a haber clases presenciales, o estoy equivocado. En bienestar estudiantil de la